Alejandro, bienvenido a entrevista campamento extendido de verano Cyberpunk. Bueno, extendido, solamente campamento de verano Cyberpunk eh, 2021. Am, estaba pensando estos días, desde que te hice la invitación para la entrevista, cómo presentarte. Y es muy peludo. Es muy difícil porque, porque tu obra es difícil, ¿no? No es difícil en el sentido de que sea como intencionalmente súper como denso, sofisticado, ¿no? Como que tenga como una aura de algo, ¿no? Sino porque es increíblemente múltiple y tanto como múltiple también es muy profunda. Y es muy diversa, ¿no? Y la práctica por la cual, como el producto que uno puede ver finalmente, la práctica, como el proceso detrás de ese producto, también es un proceso muy complejo y que tiene una cantidad de pasos que son también súper significativos, eh, por lo que yo puedo entender. Entonces, Yo creo que en realidad lo que pasa es que me conoces hace mucho tiempo y ya te he metido en este delirio y no sí, podéis tomar la distancia. no, soy una víctima, Sí, soy una víctima, pero artista visual, ese es un buen término. sí, eso me agrada. Ya, buen término. Alejandro Orellana, artista visual. En Chile tenemos esta cuestión súper desagradable de decirle a dónde uno estudió, ¿no? Como egresado de la Universidad de Chile, ¿sigue siendo licenciatura en artes plásticas o saliste de licenciatura en artes visuales? Fui de la última generación de las artes plásticas. Me Sí. encanta, me encanta, porque es como artista de la plasticina. Luché contra la burocracia con todo lo que pude para poder lograr esa magia. Aunque Eh, igual lo hubiese sido lindo ser artista visual. sí, pero es bacán tener una licenciatura de una cuestión que está absolutamente superada históricamente, ¿no? Es como ser licenciado en cuestión obsoleta, así. No, y mi carnet dice pintor, es una estupidez total. O sea, Ya te titulaste, hiciste el proceso de la titulación completo. sí, mi cartón está ahí esperando a que lo vaya a buscar a la Torre 21. Bueno, Sí, bacán. Eh, eh, entonces, claro, una cosa que como que estaba intentando hacer memoria, ¿no? Esto como ya ser como una víctima de tu trabajo, como de conocerte hace tanto rato. Nosotros nos conocimos en la Chile también. Importante decir eso, yo era ayudante del taller de forja, tú fuiste alumno ahí. y tú fuiste la maravilla en ese taller. O sea, fue como, nos diste una libertad, me permitiste jugar de unas maneras que, o sea, te recuerdo la primera presentación, y como cuando ya como empezamos a establecer un diálogo que te empecé a mostrar la colección de imágenes que había recolectado en Facebook y tú empezaste a tener observaciones muy agudas que yo no había, por ejemplo, que estaba trabajando el texto como imagen. Ese fue uno de los primeros, de las primeras observaciones que hiciste que como que intervino mi obra de forma permanente. Así como, Recuerdo, eh, era un taller bien interesante porque supuestamente lo que uno hacía ahí era forjar metales, ¿no? Pero rápidamente se pasaba a la performance, a otro tipo de práctica, o se cruzaban disciplinas. Y recuerdo con mucho cariño una cuestión que a mí me voló la cabeza, que eran estas cargas excesivas de imágenes a Facebook, hasta tal punto en que Facebook ya no podía cargar, me acuerdo de eso, como que Facebook quedaba con estas imágenes en blanco, y al final eran como obras suprematistas en Facebook, y era el pantallazo de Facebook intentando cargar las imágenes, y ese pantallazo lo volvía a subir sí, a sí, Facebook. eso era como... Me fascinaba el fenómeno como el meta. Pero yo creo que es porque somos pues, en parte hasta cierto punto prisioneros de las pantallas, como que está todo el lenguaje en los extremos, en como se supone que está diseñado para ser lo más visible posible, pero en verdad tiene demasiada presencia, demasiada carga. O sea, a mí me pasó como, por ejemplo, cuando me metí en el 2009, en el 2008, 2009 a Facebook, y vi cómo se fue actualizando constantemente, y yo creo que todos nos metimos en ese barco de ver cómo el Internet pasaba a ser el 2.0 y todo cambiaba tan rápido y constantemente que fuimos aprendiendo de ese lenguaje. Se volvió un lenguaje más. Sí, a mí me impresionaba mucho eso, como
esa conciencia como de la estructura y el lenguaje de... Eh, intentando enchufar acá. Ahí sí. Eh, de la estructura de Facebook y yo personalmente, claro, como que yo entré bastante antes con el tema de Internet y para mí Facebook, siendo que hice un par de cosas a nivel de obra en Facebook, eh, la forma en la cual tú estás practicando la performance me parecía como mucho más como apropiada, ¿no? Y abiertamente como destructiva, como la sobrecarga de imágenes y hace como evidencia la estructura por la cual Facebook trabaja, ¿no? Como el tema de la base de datos, ¿no? Como, y siento, viendo tu trabajo como el trabajo de ahora, los últimos 2 años, que esa preocupación por el soporte no se ha ido diluyendo, siendo que da la impresión que hay un interés como mucho más profundo con respecto al contenido. Hay una cuestión con respecto al soporte que sigue siendo súper clave, como, y que encuentro particularmente interesante que esta cuestión como de como esta misma acción de llevar a Facebook a sus últimas consecuencias, también pasa como por el dispositivo móvil, ¿no? Como toda esta manera como de intentar hacer la obra en el celular, usar las herramientas de captura del celular, dibujar en el celular, como Sí, es ser un artista en todo momento. Voy en el metro y estoy haciendo obra, como... claro, esa fue mi obsesión performática más, así como más profunda. Así, hasta el día de hoy todavía sigo como, metido en ese barco, pero ya con mayor tranquilidad. Que en realidad eh, los resultados, o sea, es que los resultados están allí en carpetas. Hay un montón de archivos que como que guardan procesos que fueron, que hasta cierto punto fueron conquistados. No sé si acabados, no sé si llegué a una resolución con respecto a ellos, pero igual me agoté. Me agoté a algunos de esos ejercicios, pero los tengo los archivos, tengo la manera en la cual los quiero, no sé cómo decirlo. Mm, Como que, claro, hay un interés por los distintos formatos, como que o sea, que igual como también intenté buscar que la imagen, en este último tiempo, la imagen fuera más autosuficiente, como que funcionara en cualquier formato, independiente de si es para Instagram, si es para Facebook, si está en una página web, si está en un archivo, si es un PDF, como que exploré varios formatos como para presentar una obra durante mucho tiempo, o sea, fue un ejercicio muy estudiado, obsesivo, enfermizo hasta cierto punto. Y, y como que ya gané cierta tranquilidad con eso de estudiar los formatos y me ha permitido abarcar más como en la parte de profundizar qué es lo que estoy haciendo. Mm. Igual también había como pasa otra cosa como con las redes sociales, que es como que todas las redes se sustentan en la imagen del uno, pues, es el autorretrato, y ahí está toda la historia del autorretrato, la selfie presente, y como que también se mimetiza con el mismo narcisismo del artista, así que se presta para hacer performance muy hiperrealista o post realista, porque hoy en día todos somos expertos en... Mira, Sí, estoy viendo, sí. justamente ese video lo hice como un afiche. Es un afiche para el Instagram, que el Instagram lo que problematizaba, mira, eso es muy chistoso, porque esa es la pintura que Durero hizo para enviarla a su prometida, antes de conocerlo, en esos tiempos en que de hecho justo el otro día estaba hablando con una persona en Tinder y le comenté de esta misma pintura. Eh, como que la historia del autorretrato es muy falseada, como que tiene que ver mucho con un postura, como que el artista construye una imagen de sí mismo o sea, Sí, claro. y el Instagram hoy en día todos lo usan de esa misma forma, o sea, el Kardashian tiene un libro que se llama Selfish, que es un libro en donde hay un compendio de fotografías eterno de ella. Y ella, a partir de su propia imagen y sus medidas, crea un imperio. O sea, sus medidas tienen
están patentadas. Hay una botella de perfume con su forma y, Maravilloso. y poder mandar a una persona que emule su figura. Hasta ese punto. Y tenés que pagar la patente de uso de las medidas. Justamente. Eh, sí, como que pienso cuál hilo seguir, ¿no? Como que tu trabajo tiene eso como de ser particularmente, no sé si es la palabra adecuada, pero barroco, ¿no? Como a esta altura, Sí, sí. donde la cantidad de referentes que se acumulan, ¿no? Que, Y es que de que alguna manera no los quiero soltar. Sí, yo creo que ese es el asunto. Es como que siempre están en constante reinvención. está una especie como de batalla, ¿no? Como de quién está en la primera capa, me da la impresión, ¿no? Como que están todos en todas las capas y hay como una tensión ahí como cuál es que está encima, como... Igual ese es el encanto de la pintura, porque la pintura tú la veís, no es como el cine, pues no es temporal, o sea, obviamente es temporal en su proceso, pero al momento de verla tú la podéis ver de arriba abajo, de izquierda a derecha, pero está pasando todo simultáneamente, no sabéis cuáles son las capas que empezaron, no sabéis, tiene ese juego, que se lee todo en simultáneo. Claro. Y yo sé que mi obra tiene que ver con la pintura, por eso mi carta es distinta. Eh, estaba como que estoy solamente, esto que es súper así como egocéntrica, ¿no? Pero estoy pensando como, claro, las cosas que a mí particularmente me llaman la atención y digo, bueno, ¿por qué vale la pena entrevistar a Alejandro? ¿Por qué su obra constantemente me está llamando? Y, y pienso, ¿no? Como que el que tiene una cuestión, tenéis como una parada súper como académica, ¿no? Como que uno puede leer todos esos guiños, esas referencias eruditas, como a la historia del arte, pero al mismo tiempo hay una cuestión como excesiva, ¿no? Como, y que ese exceso eh, que tiene que ver un poco, no sé, creo yo, como con la cantidad de capas o la forma o la expresión o cierta cita como como un expresionismo ochentero, ¿cachai? Como, como ese exceso en la imagen eh, como que se expande al infinito y claro, toda esta capa como erudita, como súper reflexiva, está supeditada a una especie como de avalancha infinita que lo leí por ahí en un texto que tienes, ¿no? Como estas copias de copias en esta como red infinita de relaciones, ¿cachai? Como... Pero me pasa algo que muchas veces ese tipo de temáticas, ciertos artistas como que la toman en claves mucho más conceptuales, ¿no? Como mucho más como con un intento de parecer sesudo, parecer serio. Y en tu caso, no digo que no sea serio, pero hay una cuestión como hiper como lúdica y como desbordada que, Igual yo que creo. me parece como súper atractiva, pero que tengo cero palabras para poder entenderla, ¿cachai? Como... Y esa weá a mí me fascina mucho, cuando no puedo entender algo, es como, bueno, ¿qué es esta weá? ¿Cachai? Que está... Yo creo que tengo la clave de eso, que es como que mi relación con lo académico, porque si bien es como, me gusta como todo el rollo academicista, porque es un lugar que es un bonito refugio, como un lugar que de verdad te acoge, es mullido, es protector. Pero no es tanto eso lo que me gusta de la academia, sino que ser artista es entrar a un club en el que podía hablar con gente muerta y con gente que aún no ha nacido. Es como una ventana en el tiempo, porque lo que pasa es que empezáis a asimilar, te tocan obras de personas que murieron, que vivieron en el 480, o sea, es una locura. Yo estoy obsesionado con Uccello, por ejemplo. Con la batalla de... ¿Cómo se llama? No importa. ¿Qué? Simón Batalla de Steven Uccello me parece. Es Uche... La batalla de No sé. San Román. San Román. Ahí está, es esto, ¿no? Claro que es un tríptico. Ese personaje de ahí. Sí, no, los caballos, las lanzas, como hay una sección, creo que es en esta, en la que podéis ver como pintura futurista, veis a un soldado que se mueve en todas las posiciones
posibles, pero que en realidad es un... O sea, no es futurismo de partida, pero también tiene que ver con la guerra. Es como toca en algún punto y luego como que tiene una reverberancia en otro momento y luego pasa a otro momento. O sea, eh, no sé, para mí eso tocó el arte cinético mucho antes de que existiera el arte cinético, antes de que se hablara de algo como eso, y lo hizo mejor que muchos en ese momento de la historia. Como que es cierto que la relación con la academia tiene que ver más bien con los artistas, que es como donde se fueron acogidos, donde están, donde podía acceder a ellos. O sea, es lindo, igual es como una especie de, de una relación chamánica con el arte. Es como que podías hablar con muertos y además podías intentar hacer que tu diálogo también forme parte de ese entramado, de esa cadena, y algún día tal vez toque a alguien en el futuro. O sea, eso es como lo que a mí me gusta, el puente que genera entre el pasado y el futuro. Esa es como una relación que me gusta. Y, y eso, o sea, exacerba, pues es presente, puro presente, y el presente está pasando toda la vez. Y Eso fue porque me obsesioné, vivo arriba de una pizzería. Justo en estos momentos estoy viendo arriba de una pizzería. Desde las 6 hasta las 9 de la noche, horario toque de queda. o de una pizza. Sí, la pizza total. Y empecé a pensar en comida italiana, ahora estoy haciendo un pesto exquisito. Eh, Sí, estaba pensando claro, en este diálogo, como un trance histórico, y ¿qué uno hace en esa cuestión? que, Como, que- es que en realidad, por eso decía que es como una especie de club social en el que habláis con muertos, porque es que eh, es completamente, o sea, no tiene funcionalidad en el sentido práctico, es como que de verdad requiere mucho tiempo de ocio. Y el arte enriquece el ocio, ¿no? Es una de sus funciones como históricas reconocidas, enriquecer el tiempo de ocio, que es como cultura. Pero a mí me pasa al revés, que es como que siempre tengo que tener trabajos part-time, tengo que tener mucho tiempo libre para poder, porque es más como una cosa del cuerpo. claro, la obsesión. O sea, a mí me gustaba mucho Botticelli, me parece que él pintaba mientras tenía algún empleado leyéndole libros de enciclopedia, lo que fuera, para estar siempre como informado, de estar siempre ad hoc a la cultura de su momento. Hoy en día como que tenemos todo eso gratis, o sea, tenemos podcasts infinitos, tenemos audiolibros, tenemos documentales por todos lados, tenemos todas las de streaming que hay por todas partes, y, y me pasa que como antes cuando niño yo para hacer las cosas siempre tenía que ver una tele prendida, ahora tiene que estar algunas de estas cosas como educándome, enseñándome, dame, porque necesito más, porque me está pasando demasiadas cosas al mismo tiempo. O sea, cuando queréis ver arte ya no podéis digerir a un artista porque está lleno de millones de otros que pueden haciendo millones de otras cosas. Y me pregunto como en ese flujo, ¿no? Como estamos todos metidos en ese flujo, ¿no? Sí. Como viendo, haciendo maratones de Netflix, ¿cachai? Al mismo tiempo, mientras estáis en la maratón, estáis revisando tu celular, haciendo otra weá, ¿cachai? Como... Pero hay una weá que diferencia como a la práctica artística, ¿no? Como que en ese torrente infinito de información en el cual como tener una especie como de deber con el presente, como que decís tú, como que es una especie como de deber con el estar presente, pero también como hacer una resistencia, ¿no? Como que todo ese flujo va como la capacidad de comprimir eso, ¿sí? Como que el tubo por donde todo está pasando, uno tiene que intentar como apretarlo sin morir en el intento, ¿no? Como que esa cuestión encuentro que es increíblemente notable en tu trabajo, ¿no? Como yo lo veo y digo, bueno, este weón se está haciendo cargo de tantas weas al mismo tiempo, ¿no? De repente de forma muy patúa, de repente de forma muy divertida. A mí personalmente me supera, ¿no? Como que yo siento que puedo hacer cargo como de dos cositas, digo, y ya es como, chuta, no me va a tocar nada más. Pero en el tuyo, claro, siento la práctica muy chilena, ¿no? De tener la tele prendida, la radio prendida,
Pero las cosas no solamente están pasando por ti, ¿no? Sino que están siendo comprimidas. Claro, están siendo filtradas, pues hay cosas que resuenan en mí, hay cosas que me llaman la atención, otras cosas que decido ignorar totalmente de manera muy autoindulgente, o sea, sí, sí, claramente, Claro, la pega editorial necesaria, ¿no? Si no, te volvís loco. sí, la verdad es que igual como que lo he reducido a... No, de verdad soy muy autoindulgente en ese sentido. Como que, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en el proceso de crear mi página, que es la que tú hiciste para mí, que está por Está acá, bajito, en ¿no? la versión, Ya claro, está. cinemática, como que ese fue un momento alto dentro de lo que sería como la forma de la obra, porque ahí me di cuenta que, o sea, cuando te propuse, cuando me hablaste de las posibilidades infinitas, de que lo que a mí se me ocurriera podía estar ahí, yo te dije, ¿sabes qué? Copiamos Instagram, pero hagámoslo un poco diferente, Claro. que funcione de la manera que a mí me gustaría que funcionara. Claro, en relación a justamente todo este como proceso de ver cómo las redes sociales fueron evolucionando y como de pronto Facebook murió, los blogs murieron, todos, esto pasó en el momento en que Instagram era la red social, justo antes de que Snapchat y TikTok tuvieran su boom. Claro, antes que Instagram se transformara en un TikTok pirata. Claro, ahora Instagram es un TikTok pirata, Sí. y de hecho ahora es mucho más restrictivo y aburrido en todo sentido. De hecho ahora estoy en TikTok, porque pasan antes las cosas. Claro, sí, sí, sí. Debe ser De, igual. de hecho, Pasan un par de días antes de que copien todos los contenidos y los pasen a justamente. Instagram. De hecho, el otro día una amiga se quejaba, una amiga que tiene TikTok, se quejaba de que todo lo que estaba pasando en Instagram era la copia de TikTok y que ella lo había visto 2, 3, 4, hasta una semana antes. Y era como, qué apestoso. Y bueno, y este proceso, este resultado es un proceso de síntesis de varios años de investigación autodidacta. O sea, estos son justamente aquí te detuviste en los primeros GIF que hice. Estos son los primeros GIF que hice. Ya, este periodo es como el año No, como titulación, ¿no? O es post a la es post titulación. titulación. Yo hasta la titulación me dedicaba a hacer instalaciones. Tú me conociste en todo ese proceso Ah, de verdad, verdad. instalaciones físicas Sí, pues, grandes, el invernadero. habitáculos, eran una especie de habitáculos fracasados todos, pues, porque eran como dentro de un habitáculo mucho más grande que también estaba fracasado en cierto sentido, porque todo estaba pasando dentro de la Chile. Es como, ya tengo un espacio de tranquilidad, esto es como, era muy artificial todo ese resultado. En verdad, podría haber invertido menos tiempo en eso y haber pasado esto desde antes. Pero en verdad esto lo hice ya mucho más tranquilo, viviendo en la playa con amigos, así como que se dio un espacio en donde teníamos la tranquilidad como para poder crear sin presión, Mm. sin un horario estructurado, sin la presión de las notas o tener que... De hecho, sin tanta convivencia, así como con amigos cercanos, mucha tranquilidad en el ámbito social, o sea, sin la ansiedad social, que también afecta bastante en los procesos. Sí, yo, bueno, me acuerdo bueno, me acuerdo de la mesa con el ajedrez quemado, me acuerdo del invernadero, me acuerdo de lo que tenía ahí en el masturbatorio, creo, que eran estas planchas que colgaban, que armaban como un cubo de madera, ¿no? Claro, en algún momento hice un cubo de Sí. madera también. Claro, hice Claro, como, no, como, claro, lo podrían asociar como a prácticas como mucho más sesenteras, pero, en ese pero que definitivamente son esto igual, ¿no? Es sí, era como, exactamente lo mismo. sí, Era una decisión de montaje en la que no quería dejar nada por fuera. Así que en el proceso, todos los años hacía obras procesuales chiquititas o performance muy perdidas. Como que en realidad siempre estuve como explorando esta parte, pero no llegaba a puerto. Como que no me sentía cómodo. Pero siempre tenía como esta otra cosa, que era como los artefactos, los objetos, como muy en la línea de pintura objeto. Con Rauschenberg en algún sí. momento como que resonó, he dicho resonó 3 veces en esta entrevista. Eh, Sí, también me acuerdo como el mochileo,
mochileo con instalación e intervención así, todo junto. Claro, sí, En medio de la carretera, te armabas con una especie como de choza así. es que no sé, no quería dejarlo nada por fuera. Así cuando entré a estudiar artes me puse también, me metí de lleno a talleres de literatura, así como que no podía, y leía más novelas que historia del arte. Ahora leo más ensayos que novelas. Ya, creo que me comprometí más con la idea de ser artista visual. Aunque ya he depurado un poco esas cosas. Claro, y la Camello. El primer proyecto se llamaba Isla Camello, claro. Era un compendio de cuentos y que después fueron traducidos a monstruos y monitos y cositas. Y todo muy gestual y muy sucio también. Te tienes como unos flashbacks, estos monstruos como de madera, ¿no? Sí, sí. Sí. Que eran copias baratas de Evangelion. Sí. Sí. Claro, así como voy a hacer mis propios juguetes, pero con unos palos quemados, alambre. Sí, eso fue un periodo muy divertido. Eh, pero en algún punto, claro, primero eran objetos, después fue el habitáculo para esos objetos, después fue como que el habitáculo fue perdiendo sentido, como que tuve una reflexión más profunda al respecto, que un año fracasé en ese proyecto, como que hice un habitáculo y salió totalmente, fue totalmente inútil, fue artificial en todo sentido. O sea, no fue un habitáculo, fue pésimamente evaluado porque además fue hecha a la rápida, no tenía la misma carga ni procesualidad. O sea, no me sirvió como una reflexión, sino que ya estaba reproduciendo una fórmula. Y entonces, después de que me di cuenta de ese error, me volví mucho más, empezar a construir todos los procesos que había tenido hasta ese momento. Igual tiene de la mano de las crisis de estar estudiando arte como tercer, cuarto año, como no sabes por dónde va la micro después. Como, me voy a enfrentar a la realidad y en verdad, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo? Y posterior a eso, como que me agarré de esta otra cosa que nunca tuvo, nunca llegó a puerto. Y el trabajo más digital. Sí. Y hay una relación como entre. Claro, porque la escuela es una burbuja donde la gente hace lo que se da la gana y después salís de la escuela y no tenéis taller, ¿cachai? O no tenéis una especie de sistema de supervalidación y entráis en una economía de guerra súper dura. Esa economía de guerra súper dura tenía que ver un poco con llevar todo al celular, como era parte de la misma economía, como. Sí, de todas maneras tenían que ver. O sea, como trabajar. Es que no me interesa. Por ejemplo, hasta el momento todavía no me interesa el arte hiperrealista. No siento una fascinación por el 4K, por las pantallas HD, por los efectos digitales que hacen un trampantojo. Bueno, o sea, me fascinan, sí, o sea, ahora, no sé, el Mandalorian, estas nuevas pantallas curvas que podéis reproducir el fondo que tú queráis en el momento en el que tú. Me fascina esa tecnología, pero no tengo acceso a eso, ¿no? O sea, y si lo tuviera no sabría qué hacer con eso. Pero sí, como que más tiene que ver yo creo que la idea del celular taller, aparte de que es una supercomputadora que cae en tu bolsillo, que es como hay que aprovecharla porque está ahí Subutilizada, ¿sí? muy subutilizada, justamente. Hoy en día todos tienen un celular con una cámara 4K que en realidad compraron el teléfono porque les gusta el color de la carcasa. O porque es de la manzanita, o alguna cosa así. Pero es un superprocesador que es una computadora que hace todo lo que hacían los padres fundadores del arte digital con mucho esfuerzo, dedicación y recurriendo a laboratorios técnicos, asistiéndose con un montón de gente para poder llevar a cabo esas obras. Y hoy lo podías hacer con una app intuitiva que te apoya, que es como un asistente, es como que tenés todo un taller de empleados para hacer lo que tú quieras, y sin pagarle. A mí, como esa actitud tuya, como con el celular, con el uso de aplicaciones, ¿no? Tener una especie como de paleta de aplicaciones. eh, a mí siempre me pareció como muy, como profundamente crítica, sobre todo como, yo sé que a ti particularmente no te interesa, pero yo hago la lectura desde ahí, ¿no? Como el mundo del arte mediales en Chile. Un mundo plagado de máquinas y sofisticación y 4K, ¿cachai? Y chantemos 100 Arduinos para que hagan un millón de cosas.
Eh, y que es todo lo contrario, ¿cachai? Es como que si mi obra la hizo una aplicación pirata que me bajé en el celular, es porque estoy súper mal, ¿cachai? Estoy pésimo, es como que no tengo que programar desde cero, ¿cachai? Tengo que ser un ingeniero a la weá. Y, Pero ni lo... y claro, y rápidamente como que vivimos una ilusión. Porque la ilusión es que creemos que estamos en Alemania, siendo que estamos en Chile, un país que consume weas que vienen hechas de afuera, y que, y que en tu trabajo está esa wea como de ser un súper consumidor, ¿cachai? Como tengo estas aplicaciones que probablemente fueron hechas con otros propósitos, o si fueron hechas con el propósito, trabajo de ellas de tal forma que eh, las uso o las subvierto o lo que sea, eh, y es como, de nuevo, es como una cosa así como de un exceso que lo único que hace es mostrar los bordes de las cosas, ¿no? Como mostrar los márgenes de las cosas. Eh, Sí, hay un punto. eso, De hecho, en el momento en el que estaba desarrollando, porque ahora casi no ocupo aplicaciones en mi. O sea, estoy usando Photoshop básicamente para hacer todo. Pero claro, en el momento en el que estaba con la obsesión por las apps, tenía que ver con justamente usarlas, usarlas como no se ocupan. Darles un giro, encontrar, por ejemplo, usé aplicaciones para darle ruido a las imágenes que no tenían, que no era necesario, o sea, exportándolas varias veces, retomándolas desde cierto punto, creando figuras abstractas desde lo figurativo. me acuerdo acá en el texto esta idea como de la huella que deja la app, ¿no? Como el grabado, ¿no? Sí. Y Paso la placa muchas veces, el que se va gastando, qué pasa si paso la misma app cientos de veces, qué pasa con la imagen. claro, que igual tiene que ver con el formato en que yo trabajo, porque, por ejemplo, no. eh, yo estoy consciente que son GIF, o sea, son GIF, son JPG, son PNG, esos son los formatos, no, ese es el material, no es grabado, no, son imágenes digitales, imágenes electrónicas, eh, pero tienen su propia lógica interna, o sea, igual, por ejemplo, ahora está Godzilla, igual para mí tiene que ver con cuando vi la tesis de Bororo, que en su momento la vi en el primer año que entré a la universidad. Como que me recomendaron ver tesis y busqué y encontré la de Bororo y me llamó mucho la atención. Son de partida, están blanco y negro porque supongo que son impresiones fotocopiadas. Unos collages, pero muy brutales, así gestuales a la médula, en donde como que en esos tiempos, claro, la escuela estaba integrado, estaba la parte que era como las artes aplicadas de la mano de las bellas artes. Y puedo ver como claramente se apropió de ese lenguaje, pero lo utilizó en sus propias lógicas. O sea, esa tesis es una locura porque son un montón de pegoteados, algunos de muy mal gusto, con unos textos puestos de manera. Es muy desprolijo. Y sin embargo es muy atractivo y habla muy bien habla muy claramente de lo que es la obra de Boror. A mí me llamó mucho la atención cómo podía plasmar en otro formato su propia obra, o sea, como la experiencia de su obra la plasmaba en otro formato y dejaba esto, como inmanencia, tal vez, no sé. Eh, Y justamente en base a una de sus pinturas de un dinosaurio me basé para empezar a desarrollar esta idea de como los collages gestuales, digitales, que exacerbaban el grano o que se apropiaban de múltiples pantallas o múltiples formatos, pero que al final son JPG, son GIF, o sea, esos son, no salen de ahí. Sí, como una práctica digital ultramaterial, ¿no? Como hay una dialéctica como de la materialidad súper evidente. Y claro, ahora que lo pienso, como que y esto lo digo muy como desde mi punto de vista, ¿no? Como que la pasada por Forja, como que para mí tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como que en Forja éramos particularmente mañosos con decir, oye, bueno, como escucha
el material, ¿cachai? Sí. Como también, tus intenciones están súper bien, tus contenidos están súper bien, pero el material tiene su propia historia, tiene sus propias características, su propia política, y hay mucho eco de eso en esto, ¿no? Como... Sí, igual en ese sentido quise hacer como, no sé si borrón y cuenta nueva, pero quise tomar un material que no tuviera tanta historia. Claro. Para, no sé si no para hacerme cargo de todo el asunto, porque en el fondo sí quise hacerme cargo de todo eso, pero desde a un lugar que me diera más libertad. Igual es todo este, como este juego de abstracciones y de colores reverberantes y el gran y el GIF, o sea, y el glitch y todo eso, tiene que ver con, con un deseo de traducir el arte, el action painting, el arte gestual, a las dinámicas digitales. Porque perfectamente puedo agarrar un software y con mucho cuidado generar una imagen expresionista o una imagen que refleje como la gestualidad y el cuerpo, pero no responde a las lógicas internas del propio material, es falso, es un postureo. En cambio, el exportarlo varias veces, hacer que la imagen quede defectuosa, que tenga texturas, que se reviente hasta el punto de generar píxeles, porque muchas de esas cosas salen por azar, pues como por el proceso de pasar, tomaba la app, luego la metía en Photoshop, luego la metía en Premiere, luego la volvía a meter en una app, luego la mandaba por correo, luego la mandaba por WhatsApp, esas cosas la iban, como que todo eso iba generando información áptica. Claro, todo Y, va es dejando que- una especie de y, huella. y el lo-fi es una especie de pátina del tiempo, pero instantánea. Porque en estos tiempos las cosas caducan mucho más rápido, así que la pátina del tiempo se nota al tiro. O sea, una película que vi hace 2 años, hoy ya no tiene el mismo, la veo ahora en una pantalla y ya no tiene el mismo color, no tiene, se ve vieja, se ve, Retro, así. sí, sí, o sea, en el fondo es que estas imágenes están preparadas para envejecer mal. Pero sin embargo, igual nos dimos el trabajo de crear un espacio en donde se vieran como se tienen que ver. Sí, bueno, y parte de nuestra pega es esa, ¿no? Como crear weas que van a envejecer, ¿no? Como tienen que hacerte cargo del tiempo. Como weas que van a ser consumidas, claro, van a ser consumidas en la inmediatez, ¿no? Y como en el stream constante de imágenes, pero que de alguna manera también tienen que flotar. Claro, Como, sí, porque es que, justamente como que en la dinámica actual, pues, o sea, yo no sé, bueno, con la cuarentena llevo un año sin ir a museos, pero no sé cómo fue la última vez que fui a un museo y la experiencia del museo fue gratificante. En cambio, puedo pasar horas y horas vagando por Instagram y viendo monos y metiéndome a buscar por hashtags cosas y encontrar cosas que de verdad me fascinan. O sea, pero aún así las dedico poco tiempo. O sea, tengo 1000 imágenes para ver cada 2 segundos. No es como que puedas profundizar. ¿Cuáles van a ser las que perduran en el tiempo? Ya en este punto, yo ya no apuesto porque algo perdure en el tiempo. pero aún así está ahí, eh, no sé, puede ser medio tonto lo que decir, pero me da la impresión de que hay una especie como de batalla, ¿no? Es como que aún así logras que una especie como de stream equivalente de imágenes, ¿no? Como que el mundo te manda chorreras de imágenes y tú le devuelves al mundo chorreras de imágenes de vuelta, ¿no? Sí. Es como, a mí eso me parece así ultra alucinante, como, eh, De verdad, no lo controlo. sí. No es tanto como algo planificado, como que de verdad no lo puedo evitar. Y creo que eso aparte es como una cosa que tienen los artistas en común, que es como que hacen arte porque necesitan hacerlo, porque hay no sé qué es lo que... Ojalá fuera más así. Yo siento que mucho, ahora como que como que todos quieren hacer la jugada, ¿no? Como que se preparan un año entero, mover una pieza y que todo calce perfecto, ¿no? Como que lo tuyo es más como estos software que intentan hackear como con a fuerza bruta, estoy como voy a crear 1 millón de claves para ver si le achunto a una de ellas, estoy como hay algo de fuerza bruta en esto, ¿verdad? Y siento que eh, Pero, o sea, sin ningún resultado, o si no, sea, a decir, anda a saber tú, ¿cachai? Anda a saber tú.
yo tengo esperanza, yo creo que sí hay muchos resultados y, y a mí personalmente, y estoy entrando ya en una como de la opiniología personal, ¿no? Me parece mucho más sugerente, ¿sí? Como la fuerza bruta, eh, que vivir intentando dar como el golpe final, ¿cachai? Como, personalmente siento que como que la política del golpe final tiene que ver un poco como con el sistema de financiamiento, ¿no? Como tu proyecto debe ser increíble para poder ganarse ese caudal, ¿cachai? Porque estoy peleando contra 200 proyectos que son hiper alucinantes, súper sesudos, mega intelectuales, maravillosos, que trabajan con unas comunidades alucinantes, es decir, las tienen todas y al final igual no ganan. Pero de alguna manera el arte chileno se ha vuelto especialista en esos como golpes de gracia, así como... Y siento que lo tuyo, un poco por la economía, creo que tú mismo has armado, es todo lo contrario, como hubiera una constante pérdida. Como... Pero esa pérdida a la larga, como está como batallando contra Instagram, pero con Instagram, eh, de nuevo, hace que haya ahí una especie como de densidad que, de nuevo, yo no puedo poner en palabras, pero que a mí, no sé, me atrapa mucho más que muchos artistas, no sé, de tu generación, o más jóvenes, un poquito más viejos, ¿no? Solamente por el hecho de que te metías a tu Instagram y es como que abriste la llave de paso, weón, y te hicieron 100.000 imágenes, ¿cachai? Como esa, como, no sé, está bien, es una estrategia válida y hay un montón de estrategias válidas para hacer arte y dependen de un montón de factores súper cabrones. Pero siento que nos falta más weas así como que la wea en verdad sea un flujo y que las políticas de inscripción y que las políticas así como de networking también, ¿cachai? Pues no puede ser que el arte solamente sean políticas de inscripción y networking, ¿cachai? Como, eh, Sí, entiendo a qué va. Sí, porque decir que en ese sentido mi obra es como bastante crítica con respecto al, a las dinámicas de la relación arte-tecnología actual que como que totalmente. se Y, vuelven, y también como que es interesante porque tu obra es muy consciente de la selfie, ¿no? Del el artista es un tipo que está constantemente construyendo su imagen, pero esa imagen tiene que ser una imagen paródica, no tiene que ser una imagen que sea capaz de desarmarse y armarse constantemente. claro, Porque si solamente desarmar, está haciendo marketing. Está sí, llamando a un personaje para vender algo, ¿cachai? Pero la parte de desarmar, que es la parte de heavy, donde tú dices, bueno, estoy hecho de tripas, ¿cachai? Tomen mis tripas, es muy peluda. Es muy peluda, entonces, claro, generalmente los artistas tienden a crear líneas súper coherentes de obras, ¿cachai? Series, ¿cachai? Y actitudes que tú podés ver coherentemente repitiéndose en el tiempo, como no sé, um, no, sí, sí te entiendo. Mira, retrocede en la página, salgamos no, en la misma cinemática, cinemática acá. pero en la parte de atrás. Así es mi presentación actual de obra. Y es una lista como de momentos. De hecho, el otro día estuve filtrando porque fíjate que como estuvimos encerrados en pandemia, como muchas posteos del 2020, 2020, sí. mucho tiempo encerrado. Muchas series como de 2020, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, ¿Hay alguna en particular que... a ver, aprieta regular home. Esa tiene que ver como con la idea de la construcción de... Y eso es totalmente falseado, no es ese, no es mi encierro, esos son 2 días. 2 días y unas cuantas fotos. Eh, y tienen que... Aquí están como en conjunto la parodia del artista, pero en realidad aquí estaba intentando como zafarme de esto, ya quería ponerme a dibujar. Como que estaba cansado del autorretrato. Mira, retrocede nuevamente.
Justo antes había hecho La metanoia de Pierre Menard. Y ese fue como el cierre del autorretrato. Y el cierre de trabajar con escritores. Y el cierre, como que ya. Justo había pasado un quiebre importante en mi vida, ese que ya te había comentado, y dije, ya voy a hacer una obra con la cual pueda purgar y cambiar de página. Y después de eso me puse a dibujar como loco. Y dejé de usar las apps, me concentré de hecho retomé, voy a tomar el control de esto. Después de eso, ¿va? ¿Cómo funciona? La primera es la que tiene el... Sí. Después de eso retomé lo que me había recién comentado, lo de Isla Camello, Desiertos de Silicio 1. Y volví a hacer esos paisajes que al principio solo contaba. Como que retomé después de 10 años de contarme cuentos de cómo iba a ser, lo hice. Y por eso me pasa que en realidad no siento que esté haciendo tantas cosas, solo que no las estoy terminando. Es como que empiezan, tienen como que hay un hilo narrativo y de pronto no sé, pierdo el interés, estoy cansado, pero no es que lo dejé, es que sé que hay cosas que toman más tiempo. O sea, igual ese es el encanto de haber sido de la última generación que era artista plástico en la Chile, que me dio el privilegio de ser ramo anual. Claro. Dice que no tenía las respuestas semestrales, Procesos más largos. Claro, los procesos más largos. Me escapé también como de los talleres que te pedían entregas constantemente, sino que incentivaban la reflexión, los proyectos personales, y también como que te llenaban de mucha bibliografía y veías como obras que tomaban décadas, o sea, obras conceptuales que tenían que ver únicamente con esculpir el tiempo, o sea, como la materia prima es el tiempo. Y cómo se traduce en el tiempo, como que responde al contexto en el que estamos, pero yo estoy trabajando en el tiempo. Y sé que eventualmente, si no me muero, voy a poder darle cierre a algunas de estas cosas y van a quedar, no sé si redondas, no sé si acabadas, pero sí como ya van a tener como una lógica, como que su propia lógica se va a poder ver, se va a poder exteriorizar. No va a estar tan como dices ahora, que como que agarro muchas cosas y algunas muy patuamente y otras como sí bien y otras como que quedan en el aire y que además voy filtrando algunas otras. Yo sé que todos estos tópicos que voy agarrando en algún momento los voy a poder cristalizar en algo más chiquitito. Pero mientras tanto hay que explorar todo lo que se pueda. Esa es la parte, me siento el explorador en ese sentido. Pero sí tengo como una visión de cómo llegar a algún lugar. Pero dentro de mi obra, o sea, no llegar en la sociedad, no voy a ser funcional nunca. Pero dentro de lo que sería mi propia obra, sé que voy a encontrar un lugar, o sea, espero, apuesto por eso. Apuesto por eso, porque les voy a empeñar mi vida a eso. O sea, ya estoy en eso. Llevo más de 10 años en eso y resistiendo. Y con esa economía de guerra que mencionas. Sí. Sí, a mí esa economía me parece que es como, como el gesto de la disciplina, voy a decir una manera de artistas, como el gesto de la disciplina real del artista tiene que ver con leer la economía y cómo esa economía genera una serie de circuitos políticos y prácticos y de producción, etcétera. Eh, claro, así como, bueno, está todo el mundo encerrado en sus casas, seguir pintando al óleo, no sé. Como que imagino que el, tú, artista, y el mundo están en un diálogo y de ese diálogo surge una economía y tienes que estar como con el oído parado, ¿no? Como intentando escuchar, bueno, qué hueá corresponde. O sea, como... Igual me pasa que en algún momento creo que tuve una postura de guerra campal contra los pintores al óleo, pero ya como más, como, no sé, quizás era una inseguridad personal, o era como esa postura que uno como que toma, que tiene que, como para conquistar su propio terreno, como para tener su propia seguridad, como que tienes que exteriorizar un discurso que pasa a llevar a los demás.
pero ahora como que pienso en la pintura al óleo y creo que la pintura al óleo, o sea, claro, si te pones a pintar retratos de familias al óleo, mal, pero Ahora claro, tal vez pero hay lo, una forma de tomar, o sea, creo que el medio no te mm, no te amarras, o sea, no te enjaulas, tú podés ser completamente contemporáneo y actual y con un medio histórico tradicional. totalmente de acuerdo. Sí, tal vez no fue el mejor target, pero a lo que voy es que em, O sea, ya claro, retratos familiares de oligarquía y por, no sé si se entiende. sí, no, totalmente. Yo lo que estoy pensando es como como la relación como de sitio, ¿no? Como de lugar, como de contexto, como leer el presente que te toca, ¿no? Y si ese presente que te toca es pintar el óleo, ningún problema, ¿cachai? Y también totalmente de acuerdo contigo. O sea, hay arte contemporáneo en el óleo que es alucinante, es increíble, esas cuestiones bacanes. Yo a lo que voy es como una práctica que contra todo, tú decís, bueno, vale la pena seguir trabajando de cierta forma si esa forma articula una institucionalidad del arte o una forma de pensar el arte que, no sé, valdrá la pena o no, ¿cachai? Por ejemplo, yo me pregunto la escultura en Chile, ¿cachai? Como que para hacer escultura en Chile tenéis que tener un taller, tenéis que tener una cantidad de plata impresionante. Claro. Y hay una relación económica que es bien evidente, ¿no? Como que tu práctica activa una especie de circuito económico que es súper evidente. Uno se podría preguntar, bueno, no sé, me estoy yendo en bola. Quería, antes de seguir por ese camino, estaba viendo esta imagen y lo hablamos antes, como fuera de la grabación, pero es que evidentemente hay una cita a la pintura, pero también hay una cita como a la industria cultural y al eh, ya la historia de la animación y estaba pensando en Gumball, ¿no? Como que Gumball es cuáticamente importante y toda la onda como Cal Art, pero particularmente Gumball. Eh, ¿Qué onda Gumball? Gumball es, es lo último bueno que hizo Cartoon Network antes de que no sé, quizás ya me hice muy mayor. Porque hasta Gumball ya estaba, pero metidísimo en los monitos. A mí me pasa, claro, que yo entré al arte, yo supongo que por los monitos. O sea, como que esa es como mi primera relación con el arte. Y yo creo que ahora recién como que me quiero hacer cargo de eso, en serio. Porque tengo el beneficio que nací en los 90, que el Cartoon Network creo que llegó el 93 a Latinoamérica, y llegó el Cartoon Network que ya había comprado a Hanna-Barbera, que ya había comprado a Metro Goldwyn Mayer, que acaba de obtener los derechos de la Warner, así que tenía ahí todos los dibujos desde los 40 o sea, no sé, pues Hanna-Barbera creo que fue un estudio que sacó como 101 animaciones distintas, incluyendo Johnny Quest, Scooby-Doo, a los padres del gag del chiste de sofá, los Picapiedra, como que hay demasiado, fue fundado por los dibujantes que acababan de ser premiados por Tom y Jerry, así que tenían como 8 Oscars, como que era un momento y decidieron hacer animación de bajos recursos. Y podéis ver cómo optimizan recursos, cómo el oso yogi habla como parceladamente, cómo las bocas no calzan con lo que dicen, independiente de la industria del doblaje, como que nunca van a calzar, y los fondos son reciclados constantemente, y podéis ver el mismo fondo en cientos de persecuciones. Claro, la típica del que se va repitiendo. Fondo Así. que se repite y se repite y se repite. Y el Cartoon Network tuvo la gracia de que en muy poco tiempo tomó una reflexión, porque claro, yo no había asimilado eso hasta hace algunos años, que cuando consiguen los derechos de todas las animaciones no son solo las tiras listas, pues no son los videos, son cada uno de los acetatos de toda la producción.
Y Cartoon Network se dio la paja de tomar esos datos y crear nuevas producciones a través de eso. Y pusieron a sus dibujos como interactuando entre ellos, como si vivieran en una ciudad, como si este fuera un lugar seguro para las caricaturas. Crearon el fantasma del espacio de Costa a Costa, que es como Adult Swim, el origen de Adult Swim. Y es como ese reciclaje, ese apropiacionismo, como que desde ahí empecé a relacionarme con la historia del arte, como cada vez que yo veía algo en el arte, como que lo podía ver reflejado en los monitos que vi desde niño, que abarcaban demasiado, y bueno, la cosa de que tenían un metalenguaje propio, inmediatamente, las caricaturas sabían que eran caricaturas, y eso venía desde los primeros, desde los Looney Tunes, las tiras para, o sea, las animaciones para cine, en donde los personajes eran parodias de estrellas de Hollywood, con voces de estrellas de Hollywood, y como que siempre el lenguaje predominaba, como que había estaba ese jueguito del arte por el arte, como que el arte era consciente de que era arte, como que, pero lo hacía de manera muy lúdica, muy juguetona, porque son caricaturas. No era sesudo, no era, como que no te exigía una reflexión más profunda, te sacaba una risa. Pero el trabajo que estaban haciendo era muy cabrón. Y, y como que, o sea, no sé, no me puedo decir si mis dibujos favoritos son los Looney Tunes o si el Goma. Porque Con Gumball ya es como el cenit de esa misma expresión, ¿no? Como de los meta absolutos, ¿no? meta absoluto, claro, la tercera temporada, el último capítulo de la tercera temporada, no saben si van a renovar la temporada, el capítulo se llama Dinero, se quedan sin presupuesto y se empieza a deconstruir todo. O sea, pasan de ser las caricaturas que siempre son a hacer maquetas 3D y luego ya en el último momento son unos posits como del storyboard. Es muy gracioso cómo tocan sus propios temas de manera, o problematizan las redes sociales. Está el capítulo entero al que se atrapan en YouTube viendo videos. O tocan los nuevos lenguajes, hablan sobre los emoticones están muy despiertos. O sea, fue un momento muy lindo. Para mí fue una despedida de Cartoon Network, porque después también vi Steven Universe y las siguientes, pero como que ya el Tiny, como el formato Tiny, o sea, los jóvenes titanes también son muy reflexivos con respecto a su propia. Sí. Tienen momentos en los que se parodian a sí mismos, parodian a las otras caricaturas que tienen que ver con eso, pero ya se vuelve muy cansado. Ya llegaron a un punto en donde el chiste ya no causa gracia. Eh, pero. Claro, con es referente. Que hicieron la pega muy bien. Creo que Sí, súper así. que condensaron muy bien. Ellos son un prisma, ellos son una de estas cristalizaciones de la historia de la animación, por decirlo así. Que de verdad hicieron muy bien la pena. Y no sé, como. O sea, toman lugares como Ángel Anaconda, que son como momentos de la historia de los dibujitos que quedaron borrados para siempre, o Kablan, creo que se llamaba, que tenía como muñequitos, como que. De Nickelodeon. Claro, tomaron todo lo bueno de los 90, de los 80, del momento actual, o sea, el trabajo digital es espectacular, está todo muy bien hecho en esa serie. Tienen un personaje que es una barbilla, que interactúa de vez en cuando. Sí, que está al revés, ¿no? Sí, claro. Que es como un chiste muy adolescente y la weá calza perfecto. Hay un capítulo maravilloso en el que juegan con el tiempo, despiertan y tienen un cronómetro en la parte de arriba, y que van a llegar atrasados a clase y rompen el cronómetro y luego empiezan a viajar en el tiempo. Y toman uno de esos chistes de los Simpsons en el que viajáis en el tiempo y siempre lo arruinas. Como que, y son también también retoman el living, por ejemplo. También tienen los chistes de sofá. Sí. Como, o sea, son la historia del cual yo creo que los Picapiedra, que también son Hanna-Barbera, fueron como los más épicos. O sea, porque hasta antes de ellos todas las caricaturas duraban 7 minutos. El formato de animación tradicional eran cortos de 7 minutos que terminaban y con gags, muchos gags. Y los Picapiedra eran la primera animación de 30 minutos.
para televisión, en ese momento en que inundaron la televisión con programación, con animación de bajos como su propia economía de guerra también, que tenían que luchar contra, en realidad no sé contra qué estaban luchando, contra la quiebra. Porque de hecho esa fue una empresa súper exitosa y aún así se fueron a la quiebra y fueron comprados por ese tipo Turner. Que lo compró todo en ese tiempo. Sí, pues lo compró todo. Sí, era como el Disney de la época. Sí. Y también, y yo creo que él fue como un padre de la franquicia. Que en los tiempos del cable, él fundó CNN. Y con ese canal testeó qué sería tener un canal que todo el día da el mismo tipo de programación. Y creo que el primer canal que era específicamente de una única programación. Él compró todos los monitos, fue el creador del primer canal de monitos todo el día, 24/7, una alucinante para los 90, para cualquier momento yo creo que es algo alucinante. Y también tiene TNT, o sea, el canal de películas todo el día. Y los vendía como pack. O sea, cuando no vendía solo el canal de noticias, no vendía solo el canal de películas, sino que vendía los tres, tenía que comprar el plan. Y así lo masificó por el mundo. Y hoy en día es un visionario, porque hoy en día las franquicias lo son todo. Sí. Hoy en día si una película no tiene 200 secuelas es un fracaso musical. Sí, y sigo pensando como esas cuestiones se cuelan en tu práctica también, ¿no? Como... Algunas son de coladera de ver mucho, y otras pasan, solo pasan por encima. Y otras son muy conscientes. Sí, la onda Kaplan, así. Es como la onda Nickelodeon de esa época, ¿no? Como... Claro, que hablamos de Nickelodeon. Sí. Tenía este superhéroe que se derretía. Es Melman. El hombre Lo derretían con una lupa. Y claro, un He-Man sin ropa. Una tormenta pirata. Y sus dinámicas eran, no sé, pues la casa de los dibujos animados del TV. O sea, estaban a un pelo de pasarse. Sí, tenían esta estética como pirata, ¿no? Como bootleg. Claro. Sí. Igual yo creo que eso fue, supongo, no sé, me tinca que todo eso fue como animación canadiense, así como que tienen que haber tenido apoyos totales. sí, porque Canadá en un momento tuvo un apoyo muy brígido en los 90, como a finales de los 80, principios de los 90 para la animación y para los proyectos o sea, el Discovery Kids era 100% canadiense, o sea, todo lo que tenían ahí era programación subsidiada por el Estado de Canadá. O sea, por el país de Canadá. Así que, como que algunas de las cosas más maravillosas de mi infancia responden siempre a alguna empresa. Como que todas esas cosas, como que al principio eran fascinación, hoy las podéis entender desde muchos más. Por eso no abandono los monitos, porque los podéis ir profundizando en ellos, más allá de los monitos solamente. Sí, que finalmente hablan sobre que, y esto como que lo he discutido con otra gente que también es como mi imaginación, un poco más chicos, de que si que se pudiese llegar así como una palabra que defina algo así como cuál es la naturaleza de esta generación, es una cuestión profundamente híbrida, ¿no? Como podía estar súper a favor de una actitud política radical activista, pero no tenía ningún problema con ir a comer a McDonald's, ¿no? Como y con ver en TV o con ver Netflix todo el día, ¿cachai? Como no hay, es decir, hay mucha contradicción y no hay ninguna contradicción alguna al mismo tiempo, ¿no? Como de repente vuelven como olas como de los latinoamericanos, pero al mismo tiempo son latinoamericanos, está mezclado con que todo el mundo escucha K-pop y están todos viendo Shingeki, ¿cachai? Como pegados en Crunchyrolls, como... Igual hay una presión social para hacerse cargo de la identidad. Pero Claro, ¿qué eres?
Así como defínete, ¿no? Como... Claro, y sí, todos tenemos esta lucha contra, no somos una subsidiaria de Estados Unidos, o no somos otra macroempresa china, así que estamos en la lucha, pero al mismo tiempo nos gusta. Así que ¿Somos algo más que consumidores? Así como... eh, es una pregunta que yo no estoy capacitado para contestar. Es difícil. Yo creo que es una buena pregunta como para ir terminando, ¿no? Como dejarlo así... Em, para la gente que se interesó en tu trabajo, el mejor lugar para verlo sería Instagram, tu Instagram. Lo dejamos así en pantalla para que... Mira, este Instagram, el Lama, por cierto, heterónimos han habido miles. Tiene que ver con, este está enfocado a la animación y a la escultura gestual digital. Así como, ese es el enfoque. Mira, si vaya al fondo, vaya a ver obras del, del 2016, 2015, 2016, que eran hechas en el editor de imágenes de Facebook. En ese momento en el que Facebook habilitó pintar en tu foto de perfil, y solo en tu foto de perfil, dije, oh, qué maravilla, esto es como Paint, pero mejor, porque es touch. Y estas cosas fueron hechas en una pantalla chica, en un iPhone 4, en una micro o en un metro. Justamente ese momento de la performance gestual, de estoy viviendo el arte en cada momento y mi taller es portátil y lo puedo llevar en el bolsillo. Y también como claramente problematizando el Basquiat, o sea, no lo voy a negar. Eh, Es decir, nada se niega. Como... o sea, la cita es textual. Sí. Y, Y el otro es... y ese fue, o sea, si bajáis vais a encontrar de todo, porque ese es mi Instagram, pues, es que tiene selfies, tiene arte, tiene retratos, tiene experimentación, tiene de todo un poco. Y más para abajo había sido mucho más conceptual, sesudo y programático, y habían dos posteos al día de selfies intervenidas, pues, así, creando narrativas como algunas cómicas, paródicas, otras nada, bueno, algunas fotos que me tomó mi polola en su momento, y así. Eh, Y si me... pero yo creo que ese es el lugar. Una página web totalmente obsoleta porque ya nadie entra a una página web porque de partida no están redes sociales liberadas. Yo ni siquiera tengo un plan para el celular, así que puedo ver Instagram, pero no puedo entrar a una página web desde mi celular. Y así que ni yo tengo acceso a esta. Pero es el lugar en donde ya están colados. Así como... Porque en Instagram son como scrolling, como son como... ¿cómo se dice esto? Arte procesual. Como el ¿cómo lo decían? Como el puro proceso, ¿no? Como... Claro, se van posteando en el día, después se van a borrar, no todo eso va a permanecer. He tenido como 10 Instagram y ahora tengo 5. Y están todos botados. Hay cosas que a mí mismo me dan vergüenza, pero ya necesito el tríptico, porque si no el tríptico no funciona. Si borro una se me cae todo el esquema, se me desbarata. Claro, el Tetris. Sí, así que intento hacerlos de a tres, ¿no? A veces sale, a veces no. Ya. No sé si algunas palabras para el cierre. Estamos terminando. Saludos a la cámara. Agradecido de esta invitación. O sea, agradecido de poder encontrarte de nuevo, porque en verdad hace tiempo no nos veíamos. Sí, pretexto para juntarse. Sí, esto. De hecho, ponerse al día estuvo divertido. Ya, pues Alejandro, entonces estamos terminando la entrevista del campamento Cyberpunk de verano. Un gusto. Chao, chao.